amados hermanos, es una bendición conectarnos nuevamente en esta oportunidad. Le damos gracias al Todopoderoso. Como dice esta alabanza, bueno, estamos oyendo instrumental, pero esta alabanza se llama Misericordia, Rahem, y verdaderamente es lo que pedimos en esta hora: misericordia. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo Israel, de Jerusalén y de todas las naciones. Así que, amados hermanos, en esta oportunidad estamos pues iniciando lo que es el estudio que nos corresponde para este día. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 8 del libro de los Hebreos, imperdible. Toda la escritura es maravillosa, pero este capítulo en sí tiene un mensaje, wow. Uno de los, vamos a catalogo como uno de los capítulos centrales del mensaje del libro de los Hebreos o de la carta a los Hebreos. Así que, amados hermanos, de verdad, bienvenidos, y vamos a iniciar con una breve oración a nuestro Padre. Vamos a orar, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. En esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias por todas las bendiciones, por tu amor, por tu bondad. Pedimos en esta hora, Padre, que te quedes con nosotros a través de tu Hijo. Todo lo que hablemos en esta hora, Padre, que sea tu palabra. Tu palabra es como, bueno, es como el martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es, wow, tu palabra es algo maravilloso. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y que hace que discernamos nosotros los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla a tu pueblo en esta hora, Padre, a través de este estudio. Toda Rabá vino, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar en esta hora, en el tiempo que tengamos juntos. Nos corresponde estudiar lo que es el capítulo número 8 del libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 8. Como mencionaba anteriormente, este capítulo es uno de los capítulos, así, ¿cómo explicar? De los mensajes centrales. No quiere decir que lo demás no importa, por supuesto que sí, pero aquí encontramos un mensaje increíble en este capítulo que de verdad yo creo que no voy a terminarlo. Yo creo que no voy a terminar bueno, no sé si lo vamos a terminar el día de hoy, pero lo que sí es que al estar leyendo y al estar estudiando un poquito lo que hemos de analizar en esta hora, el Eterno tocaba mi corazón y pues me acordaba de todas las cosas, de todo lo que está pasando hoy en día. Y bueno, en medio de todo el caos y de todas las cosas como están pasando a través digamos, en el mundo a nuestro alrededor, el Eterno sigue trabajando. Solamente me acordaba yo del tiempo de Yosef, cuando Yosef fue vendido hacia Egipto. Judá estaba mal, el padre estaba mal, José estaba mal, sus hermanos estaban mal. Pero en medio de todo eso, el Eterno estaba trabajando. El Eterno estaba trabajando. ¿Por qué? Porque hay un capítulo donde sucede lo de Judá y Tamar. En medio del caos, el Eterno estaba trabajando. Allí, con Judá y Tamar, vino un personaje, vino una persona que al final su nombre significa brecha. Estoy hablando de Fares, es decir, era la brecha de Judá, el hijo de Judá, por el cual, por eso significa brecha. A través de la descendencia de este hombre, de Judá, a través de Fares, iba a venir nuestro Mesías. Es decir, a pesar de que hay caos por todos lados actualmente y el mundo está de cabeza, la redención continúa y el Eterno sigue, sigue con ese llamado
y nosotros tampoco no nos vamos a detener, porque a través de usted y a través de mí el Eterno está en su grande amor y misericordia. Solo por eso el Eterno nos está ocupando como instrumentos de justicia y como la voz de su Hijo para llamar a su pueblo. Y esto lo digo, usted y yo hoy en día somos, instrumentos en las manos del Eterno. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que en tiempos antiguos el Eterno habló por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. Así que, pues le digo, al escuchar este estudio y todos los estudios que hemos grabado, no escuche mi voz, no es mi voz, no quiero hablar de mí mismo. Es la voz del Mesías, es la voz de Yeshua, clamando y diciéndonos, tocando, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el llamado del Mesías. Si alguno abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Así que, amados hermanos, vamos a ¿cómo decir? Vamos a entrar a lo que es este capítulo. Estamos en Hebreos capítulo 8. Así que les invito a que abramos las escrituras en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos capítulo 8 y vamos a comenzar, pues como siempre, en el verso 1. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno y también bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Hebreos capítulo 8 verso 1. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Oiga, qué lindo cómo comienza. Repito, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un Cohen Hagadol, es decir, un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí, fíjense bien, vamos a entrar con ciertos detalles que son increíbles. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado es que si queremos tener por lo menos, claridad, más claridad sobre el nuevo pacto, sobre el Nuevo Testamento, pues pues lo primordial es que es el Ruach, es el Espíritu el que nos guía, pero adicionalmente, es decir, o mejor dicho, quizás va juntamente con ello, el estudio del Tanakh o del mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo que estos hombres escribieron lo que hoy se le llama Nuevo Testamento, la Biblia para ellos, digo Biblia, que no había una Biblia como la conocemos, pero las escrituras que ellos amaban, las escrituras que ellos conocían, las escrituras a las que ellos se basaban y las citaban por todas partes en la parte de la parte del que se le llama Nuevo Testamento, esas escrituras es lo que hoy se le mal llama Antiguo Testamento. Su nombre es Tanakh, el Tanakh, que ya hemos hablado que es un acróstico que pues lleva los tres nombres de los rollos existentes en aquel tiempo: la Torá, los Neviín y los Ketubín. Ahí está la T, la N y la K, y se les mete una vocal, la A, y ahí se pronuncia Tanakh. Así que fíjense bien, cuando acá el autor de Hebreos, el autor del libro de los Hebreos, y justamente en el capítulo 8, el verso 1 comienza a hablar de nuestro amado Mesías. Fíjense bien, comienza a hablar de nuestro amado Mesías y dice que nuestro amado Mesías dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, tenemos algo especial aquí. Y esto es que cuando se habla de la diestra, estamos hablando de, obviamente la diestra tiene que ver con nuestro amado Mesías, y adicionalmente estamos hablando de que nuestro Mesías entró a los cielos, pero no simplemente decir, se fue a los cielos y así nomás. No, las escrituras son más detallistas. Algunas veces le digo, algunas veces yo creo que sí, algunas veces no hemos leído, otras veces sí hemos leído, pero como esto no es cuestión de que no es del que quiere ni del que corre, sino que es del que el Eterno tiene misericordia, y usted y yo podemos inclusive aprendernos la Biblia de memoria, pero si nuestro Mesías no abre el entendimiento, nosotros no entendemos nada. Por eso es que lo que le venimos pidiendo y lo que le tenemos que pedir al Eterno es lo que decía David en su oración. Y David le decía al Eterno: abre mis ojos. ¿Para qué?
para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torá, las maravillas de tu preciosa y divina palabra. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos a leer el verso 2, pon atención, estamos en Hebreos capítulo 8, y cuando vemos el verso 2 dice, ministro del santuario. ¿Cómo? El Mesías está en los cielos y es ministro del santuario. Bueno, quiero decirles que aunque alguien acá pudiese estar diciendo, no, pero es que está hablando así en forma, no está hablando literal, está hablando así en forma simbólica, está hablando en forma simbólica y pues no es nada literal. Hasta alguien podría decir que es algo como una visión. Pues quiero decirles que de lo que estamos hablando acá es de lo más real que puede haber, así. Es más real de lo que lo que nosotros inclusive podemos palpar. Es más real que esto, más real que esto. Ya vamos a ver por qué estamos hablando, por qué estoy diciendo esto. Fíjense bien, dice ministro, está hablando del Mesías, que entró al cielo y dice a la diestra y está allá en los cielos como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. Pero vean, dice que él está ahí arriba y no es que el Mesías se fue, porque sabemos la historia, que el Mesías estando con sus discípulos los bendijo y estando así dándoles la bendición ascendió a los cielos. Pero ¿a dónde está el Mesías? Bueno, es que se fue a los cielos y pues y punto, hasta ahí nomás. No, las escrituras nos están detallando y nos están diciendo que el Mesías se fue a los cielos y que es allá en los cielos, es ministro, es sumo sacerdote. Cuando hablamos del Mesías, el cuerpo, porque no podemos decir, no, se fue y pues espíritu está, no. Cuando nuestro amado Mesías resucitó y se le aparece a sus discípulos, él les dice, porque ellos pensaban que él era espíritu, y él les dice, no, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y lo palparon y en realidad pues tenía sus huesos y su carne, ¿verdad? Es decir, solamente que estamos hablando de un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, pero un cuerpo con huesos y carne. Y ese hueso y carne no era espíritu para decir que se fue y es espíritu. No, ese cuerpo existe y está en un lugar hasta el día de hoy. Él está en un lugar. Y les digo, él está en un lugar. Y aquí el autor de Hebreos nos está diciendo de que es ministro del santuario. ¿Ministro del santuario? Sí. De hecho, ya hicimos una enseñanza la otra vez donde hablamos acerca de estas cosas. Ahí estuvimos hablando, de hecho la enseñanza se llama ¿A dónde está el Mesías? Así se llama la enseñanza. Entonces, cuando nuestro amado Mesías asciende, él entra en el santuario. Bueno, ¿en cuál santuario? Vea lo que sigue diciendo el verso 2. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo. Oiga, y de aquel verdadero tabernáculo. Está diciendo verdadero tabernáculo que levantó el Eterno y no el hombre. Sabemos que aquí abajo había un tabernáculo, en hebreo Mishkan, pero está diciendo de que arriba, fíjense bien, en los cielos está un santuario. Y está diciendo que ese santuario o ese tabernáculo es el verdadero. Es decir, que el que estaba aquí abajo, el Mishkan, es una réplica del que está ahí arriba. Porque el verdadero es aquel. Alguien pudiese decir, no, pero es que aquel es una visión y el que estaba aquí sí era real. No, pues aquel es el verdadero. Aquel es el verdadero, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice, por ejemplo, 9:24 de Hebreos, que está en el siguiente capítulo. Dice, porque no entró Mashiach, el Mesías, en el santuario hecho de mano. Es decir, el que estaba aquí abajo, mano de hombre. Figura, oiga bien, vuelve a decir acá, figura del verdadero. Bueno, ¿y de cuál verdadero? Del que está allá arriba. Y luego dice, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno. Esto es preciso que nosotros comprendamos. De hecho, más adelantito, aquí en el mismo capítulo, en el verso 5,
Díselo sí, pero vamos a leer 3, 4 y 5. Dice el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Oiga bien, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5. Los cuales, oiga bien, está hablando acá del sacerdocio levita aquí abajo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra, es decir, una réplica de lo que está arriba en los cielos. De lo que está arriba en los cielos. Y sigue diciendo, vamos a ver. Luego dice, fíjense bien, como estamos leyendo Hebreos 8:5, cómo se le advirtió a Moisés, cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, el Mishkan, diciéndole, y vea lo que está, aquí está citando el autor de Hebreos, exactamente va a citar Éxodo 25:40 y Éxodo 26:30. Repito, va a citar Éxodo 25:40 y Éxodo 26:30, pero vamos a terminar de leer el verso 5. Dice, ¿cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Oiga, ¿a dónde está escrito esto? Éxodo 25:40. Vamos a leer Éxodo 25:40 y dice así, mira, le dijo, y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Si leemos Éxodo 26:30, oiga bien, Éxodo 26:30 dice, y alzarás el tabernáculo, es decir, el Mishkan, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando, fíjense bien, esto es lo que cuentan los antiguos judíos. El antiguo, más atrás todavía, el antiguo pueblo de Israel, cosas que son escritas, que quedaron ahí escritas, pero se mantuvieron de manera oral. Que cuando Moisés subió al monte Sinaí, cuando estuvo con el Eterno, se dice que subió a los cielos. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque de acuerdo a lo que está diciendo acá el autor del libro de los Hebreos, y lo que dice Éxodo 25:40 y 26:30, lo que estamos viendo es que a Moisés, oiga bien, se le mostró el tabernáculo que está en los cielos. Moisés lo vio. Moisés lo vio. A Moisés no vio una visión de una cosa. Una visión es algo que va a desaparecer. No, vio el verdadero. El Eterno le mostró el verdadero tabernáculo, el que está arriba en los cielos. Se lo mostró. Y Moisés vio cómo era el tabernáculo y vio cómo era todo lo que tenía dentro. Por eso es que allá en estos capítulos de Éxodo, de Shemot 24, 25, 26, allí se le está diciendo, mira, tú vas a hacer esto y el tabernáculo lo vas a hacer así, conforme al modelo que yo te mostré, y vas a hacer la menorá, el candelabro, conforme al modelo que te mostré. Quiere decir que allá en los cielos hay un tabernáculo y ese tabernáculo tiene una menorá, como la que hemos aquí, como la que tenemos acá. Ese tabernáculo tiene un arca del pacto, que de hecho en Apocalipsis capítulo 11, Juan dice que vio el cielo abierto y dice que vio el templo de Dios, el templo del Eterno que estaba en los cielos y el arca de su pacto que se dejaba ver. Él vio el arca, él vio el templo que está arriba en los cielos y además vio el arca. Y no solamente eso, en Apocalipsis, siempre que se ve que los ángeles que están dentro de los ángeles salen, los ángeles que derraman aún las copas de la ira, y ángeles que ¿salen de dónde? Salen del templo que está ahí arriba.
Así lo dice el libro de Apocalipsis. Por esta razón, dentro de lo que es el templo, el tabernáculo y el templo, ¿sabe qué es lo que había? Dibujados en las paredes, ángeles. ¿Por qué? Ángeles estaban dibujados, pero el de arriba posee ángeles. Así, ángeles, está lleno de ángeles, literales. Entonces, cuando cuando vemos acá y la menorá y la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto y el cómo decir y el altar de oro, prácticamente eso es lo que está ahí arriba. Ahí arriba hay un tabernáculo, ahí arriba y contiene todas estas cosas y y allí está nuestro amado Mesías. Allí está. Allí está. Y ahí está. ¿Y qué está haciendo ahí? Allí está él en su misión como sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahí está. Ahí está él. Entonces, y esto es lo que trata de decirnos acá el autor del libro de Hebreos. Vamos a continuar. Esto es algo, wow. Es algo impresionante. Las escrituras son maravillosas cuando uno entra y empieza a darse cuenta de toda esta grandeza. De verdad que sí, dan ganas de vivir, claro que sí, dan ganas de vivir, pero a la misma vez se le pierde miedo a morirse, principalmente cuando estamos buscando las cosas del Eterno. Ahora, pues cuando no estamos buscando las cosas del Eterno, ahí sí le digo, da miedo, pues, ¿por qué? Porque nos vamos a ir sin esperanza. Pero cuando nosotros estamos con esperanza y estamos trabajando y estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, le digo, podemos llegar a decir las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Baruch Hashem. Así tendríamos que decir siempre. Es emocionante saber que el Eterno, estas cosas ahí están en las escrituras. No es algo, esto no es una cosa nueva. Lo que sí es la revelación del Eterno para este tiempo, eso sí, pero no, eso haya estado. Pero todo esto es parte del conocimiento que el Eterno está regalando a todos aquellos que quieren. Como dice, a los sedientos, venid, a todos los sedientos, venid. Venid y de verdad, aguas que fluyen para vida eterna, de las cuales le ofreció el Mesías a la samaritana. Si tú bebieras de estas aguas, no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque mucho pueblo, como dice Jeremías, mi pueblo, cavan para sí cisternas que no detienen aguas. Y dejáronme a mí fuente de agua viva. Wow, qué terrible, ¿no? Pero aquí estamos. Por la misericordia del Eterno, aquí estamos y estamos alimentándonos del manjú, del maná que viene de lo alto. Es decir, de nuestro amado Mesías, el maná escondido. Así que, vean, vamos a continuar acá. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Estamos Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto. Oiga, dice que Yeshua es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. Y luego dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, y aquí justamente estamos, cuando acá el autor del libro de los Hebreos está hablando de aquel primero, y está diciendo que este es un mejor pacto, que aquel primero. Bueno, sabemos que hay varios pactos, de hecho hay 7 pactos que son relevantes dentro de las escrituras. Pero cuando estamos hablando de ese primer pacto, ¿por qué se le llama primer pacto? De hecho, tenemos el pacto adámico, ese pacto adámico que lastimosamente pues fue violado, ese pacto por nosotros, por nuestros padres, por nuestro padre Adán. ¿Sí? Después viene el pacto noágico, el pacto hecho con Noaj o con Noé, si se recuerdan. Después tenemos el pacto abrahámico, como el tercer pacto, el pacto hecho con nuestro padre Abraham. Después tenemos el cuarto pacto. ¿Cuál es el cuarto pacto? El pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel
donde Moisés es el mediador. Cuando hablamos de Adán, cuando hablamos de Noah o de Noé, cuando hablamos de Abraham, y hoy que estamos hablando de Moisés, son mediadores. Adán y la humanidad, Noé y la humanidad, Abraham y los hijos de Abraham, Moisés e Israel. Todos esos son mediadores. Después del cuarto pacto entramos al pacto que se hizo con Leví, el pacto levítico, el pacto que se hizo con Leví, el pacto con Pinjas, un pacto de paz, el pacto perpetuo, de hecho así es llamado. Y después entramos al pacto davídico, que es ese sería el quinto, y el pacto davídico sería el sexto pacto, el pacto que el Eterno hizo con David. Y luego llegamos al número 7. ¿Cuál es el número 7? El nuevo pacto. Ahora, pero cuando aquí estamos hablando del nuevo pacto, y se está hablando del primer pacto, ¿a cuál de todos se refiere si son más de uno? ¿Cuál es el primer pacto? ¿Acaso se refiere al pacto hecho con Adán? No, se refiere al pacto hecho con Israel, es decir, el cuarto pacto, donde Moisés fue el mediador. Entonces, las escrituras nos están diciendo acá en el verso 6, Hebreos capítulo 8, verso 6, dice que el Mesías es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, oiga bien, y ese primero se llama primero porque es el primer pacto que se establece con Israel, donde Moisés es el mediador. A este se le llama el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque pues pasó algo con ese pacto. Y justamente de este pacto es que Hebreos 8 nos habla. Y no solamente Hebreos 8, sino los otros capítulos que vamos a ver, sigue también hablando de esto. Entonces es interesante es como decirles, nosotros como hijos del Eterno tenemos que estar pero bien conscientes y tenemos que conocer perfectamente de qué está hablando el autor del libro de Hebreos. Cuando aquí está hablando del primer pacto, está hablando del pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel, que sería el cuarto de los 7 pactos, donde Moisés es el mediador. Oiga, donde Moisés fue el mediador. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es? De acuerdo al verso 7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, oiga, pon atención a esto, porque si aquel primero, es decir, el pacto donde el Eterno entrega la Torá a través de Moisés, la ley de Dios, que es la Torá, a través de Moisés a la nación de Israel, si ese pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, ¿cuál es el segundo? El nuevo pacto, el segundo pacto que se hace con Israel. Entonces, pero ¿cuál fue el defecto? Porque aquí es donde tenemos un problema algunas veces cuando no sabemos de qué es lo que está hablando acá. Se viene a decir, como hoy en día se cree, la mayor parte hoy en día de hermanos pues piensan que el Mesías vino, ¿verdad? Porque la ley nadie la podía guardar, y como nadie la podía guardar, entonces el Mesías vino a dejar la gracia. Así que hoy ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, malentendiendo esos pasajes que ya hemos explicado cuando estudiamos la carta de Pablo a los Romanos, si no me equivoco, en el capítulo 6, 6:14, 6:13, por ahí está comentado esto. Entonces, cuando nosotros estamos verdaderamente compenetrados en todo lo que estamos hablando y conocemos el entorno histórico, entonces entendemos que cuando las escrituras están diciendo que si el primer pacto hubiese sido sin defecto, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, es decir, para el nuevo pacto. Lo que nos está diciendo es que hay un defecto en el primer pacto. Hay un defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Porque algunos aquí dicen, no, ya ve que ahora ya no, ya la circuncisión física ya no, perdónenme, pero ese es el pacto que el Eterno hizo con nuestro padre Abraham. Ese pacto no tiene problema. Ese es el tercer pacto, ni ninguno de los otros pactos. Si el detalle está en el cuarto pacto, que es el que dice acá las escrituras que tuvo un defecto, que de hecho, si no hubiese tenido ese defecto,
dice que no hubiese habido un nuevo pacto, pero tuvo un defecto. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál defecto es? ¿Cuál es el defecto de ese primer pacto? ¿Cuál es el defecto? Bueno, lo que nosotros, cuando nosotros vamos a revisar las escrituras, lo que vemos es que, bueno, el Eterno entra en pacto con nuestro pueblo Israel. Moisés entrega las tablas, es el mediador de nuestro pueblo, allá en el antiguo pacto. Y bueno, la Biblia nos enseña de que Moisés entregó la Torá a Israel. Ahora, ¿qué defecto puede haber en el Eterno? Pues obviamente ninguno, porque el Eterno, Él es perfecto, Él es 3 veces santo. Y la ley, como dice Romanos 7:12, la ley es santa, buena y justa. Romanos 7:12 dice que la Torá es santa, es buena y es justa. Entonces la Torá es buena, es santa y es justa, la ley de Dios. Adicionalmente, Salmos capítulo 19 y verso 7 dice, la Torá, es decir, la ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. El Eterno es perfecto, su Mesías es perfecto, la ley de Dios es perfecta, el Eterno es 3 veces santo y la Torá es santa. Ahora, si Él quiere que nosotros seamos santos, pues ahí está el detalle. El Eterno entregó la Torá a través de Moisés, la ley de Dios, la ley de Él, se la entregó a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Y pues ahí entramos y como hemos dicho, el Eterno no falló en ese pacto, en el primer pacto. Él no falló. Entonces no podemos decir de que hubo defecto de parte de Él. Ahora, si no hubo defecto de parte de Él, ahora pues obviamente el defecto del pacto estuvo de parte de nosotros, de parte de nuestro pueblo. ¿Por qué? Por la incredulidad de nuestro corazón, de no creerle al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue de que al no escuchar y no creerle al Eterno las palabras de su Torá, de su ley, de sus mandamientos, entonces, ¿por qué? Porque por la dureza del corazón. Por eso la palabra dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el Eterno entrega la Torá por medio de Moisés, pero el problema está en nosotros, está en nuestro pueblo. ¿Cuál es el problema? Que tuvimos un corazón de piedra, un corazón duro como el diamante, así, un corazón duro, difícil o sea, con una, ¿cómo decir? Nos cuesta creerle, nos cuesta creerle al Eterno. Tenemos el ejemplo que después de que había pasado un año, después de que nuestro pueblo sale de Egipto y están justamente para tomar la tierra, Moisés allá en el capítulo 1 de Deuteronomio nos cuenta y nos dice que el Eterno les dijo, vayan y tomen la tierra, es suya. Pero en ese momento que ya tenían que tomar la tierra, después de un año, nuestro pueblo dudó y no le creyó. Dijeron, mandemos hombres para ver si es cierto, que la tierra es buena, para ver si fluye leche y miel, como él ha dicho, y ahí y ya sabemos lo que ocasionó. Vino un gran problema que al final se hicieron 40 largos años en el desierto. Entonces, el problema fue, y sigue siendo, pero aquí está, ya vamos a llegar por ahí. El problema es la dureza del corazón humano. Al no tener un corazón sensible, pasa de que no somos obedientes. No, eso hace que seamos hijos desobedientes. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad en el corazón. No hemos entendido que tenemos un creador y le debemos obediencia. No hemos entendido que tenemos un padre al cual tenemos que obedecerle. Pero antes de obedecerle tenemos que amarle. Porque si no hay amor, entonces todo lo demás no funciona. El amor, después del amor viene la fe y después de la fe vienen las obras. Cuando van en este marco que estamos explicando, las cosas funcionan a la perfección. Entonces, vamos a ver acá lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver acá, bueno, leímos acá el verso 7. Estamos en Hebreos, capítulo 8, verso 7, ¿verdad? Donde dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar
para un segundo pacto. Ahora bien, vamos a ver las escrituras, lo que nos dice Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 27. Ezequiel capítulo 36, versos 24 al, vamos a ver, sí, 24 al 27. Ahí vamos a leer. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra. Y os traeré a vuestra tierra. Luego dice, 25. Estamos en Ezequiel 36. Dice así el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, oiga bien, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oiga, 26. Y os daré corazón nuevo. Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Ve? Ese es el defecto. El defecto del primer pacto no estuvo en el Eterno, ni estuvo en la Torá, en su ley. No estuvo en eso. Porque la Torá, como ya hemos dicho, es santa, es buena, es justa y es perfecta. La Torá es perfecta como el Eterno es perfecta. Así como nuestro amado Mesías es perfecto. Entonces, ¿a dónde estuvo el defecto? En nuestro pueblo. En nuestro pueblo. Usualmente se dice, es que el Mesías, es que la ley nadie la puede cumplir, pero es que ya vino el Mesías y la quitó, porque nadie la puede cumplir, así que ahora no hay que cumplirla. Eso son herejías. Eso no puede ser. Eso no es así. Jamás, no hay un solo pasaje dentro de las escrituras hebreas, dentro de todo el Tanakh, del mal llamado Antiguo Testamento, donde diga que el Mesías viene a quitar la ley. No hay un solo pasaje donde diga que ya vino a quitar la ley y ahora dejar la gracia. No lo hay. Porque no es eso lo que la escritura dice. El testimonio de la escritura, ¿vea cuál es? Dice que voy a quitar el corazón de piedra. Ese corazón duro e incrédulo que no me quiere creer. Así. Es decir, ¿cómo vamos a creer que el Eterno va a entregar mandamientos que no se puedan guardar? No es que nadie los puede guardar. ¿Cómo el Eterno va a entregar mandamientos malos? ¿Cómo el Eterno va a entregar mandamientos que no se puedan guardar y después nos va a castigar porque no lo guardemos? Eso, como el mejor ejemplo que yo siempre lo digo y lo repito, es como que yo tenga una niña o un niño de 3 años y le diga algo: mira, yo quiero que esta mesa, y la mesa pese medio quintal, quiero que me la pongas en el techo en menos de 30 segundos y no te castigue. Entonces, obviamente le estoy pidiendo algo que no va a hacer. Mejor que lo que quiero es castigarlo, porque ya no lo va a hacer. El Eterno no pone, oiga, el Eterno no pone cargas que no podamos llevar. Él jamás va a poner sobre nuestro pueblo, o jamás va a dar una orden, o jamás va a decir que sea algo que no se puede hacer. El Eterno no nos va a pedir algo que no se puede. Él, como buen padre nos va a dar mandamientos y estatutos buenos. Y eso es lo que el Eterno dijo, y dijo que así van a decir las naciones. Que las naciones dirán: mandamientos, ¿qué mandamientos buenos y leyes más buenas tiene este pueblo? Porque realmente no hay nada como los mandamientos y la ley del Señor, la Torá. Vea lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en la ley, está su delicia, y en su ley, en su Torá, medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo, oiga, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Lo mismo que dice Josué 1:8, 1:9, lo mismísimo. Todo te saldrá bien.
el éxito, todo. Ahí solamente ámame, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Proverbios capítulo 7, verso 1 en adelante. Proverbios 3, 1 en adelante. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no fue que el Eterno diera leyes que no se pudieran guardar. El Eterno entregó algo que sí se puede hacer como buen padre. El problema fuimos nosotros, nuestro pueblo, con ese corazón duro que no le creímos al Eterno. Y muchas veces no les queremos creer. Y dice, vean, voy a seguir leyendo. Dice, estamos en Ezequiel 36, 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oiga, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro que se niega a vivir una vida en santidad, que se niega a querer guardar los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque resulta de que muchas veces decimos, pero es que hay que hacer, muchas veces cuando no se nos ha dicho y de repente, hay que guardar tal mandamiento. No, pero a mí me han enseñado que eso no. No, es que, pero guardar el Shabbat, no, pero eso no, ya no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces vengo yo y siento que hacer eso, pues yo ya tengo planes, ¿no? Y eso viene a perturbar mis planes. Muchas veces preferimos seguir en la mentira. ¿Por qué? Porque no queremos, porque hemos estado durante, ¿qué? 10, 20, 30, 40 años en algo que no es verdad, pero que los cambios. Más sin embargo, ahí va a depender también de nosotros. Va a depender de nuestra humildad. Va a depender de cuán humildes y sencillos somos y cuán dispuestos estamos para escuchar su voz. Porque realmente todo lo que el Eterno está haciendo en este tiempo está obrando dentro del nuevo pacto. Y todo lo que estamos hablando aquí, antiguo y nuevo pacto. De hecho, esto que estoy hablando debería de cada uno de las personas que tienen una Biblia en sus manos y que se dicen ser hijos de Dios, este tema tendríamos que conocerlo al revés y derecho. Pero son de los temas que no se entienden, no se conocen, se ha dicho otra cosa. Sin embargo, en su grande amor y misericordia, el Eterno está trayendo luz. Esta luz del Mesías, esta luz de la palabra para nuestras vidas. Y aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, esto es alimento de verdad y llena nuestras vidas y llena completamente nuestro interior. ¿Sabe por qué? Porque el único alimento que llenó el corazón de nuestros padres es la Torá, y es el único alimento que puede llenar nuestro corazón. La Torá del Mesías. Baruch Hashem y Baruch Hashem Yeshua, también bendito el nombre de Yeshua. Entonces, vea usted, voy a seguir acá. ¿Cuál es el objetivo, de acuerdo a lo que venimos leyendo, porque esto es profecía? ¿Cuál es el objetivo de quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Sabe cuál es la meta? Vea el verso 27, ahí tenemos la meta. Ahí tenemos el objetivo de lo que dice el 26. ¿Para qué quiero un corazón nuevo? ¿Para qué Él me va a dar un espíritu nuevo? ¿Sabe para qué? Leamos el 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Ruach HaKodesh, y haré, oiga, esa es una de las obras del espíritu y es una de las mejores promesas. Oiga, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto dejaron mi ley, mi Torá, yo también me olvidaré de sus hijos. O sea, 2:6. Vea lo que dice acá. El objetivo del cambio de corazón es para que guardemos su Torá, para que seamos obedientes al Eterno. ¿Por qué? Porque con un corazón duro, con un corazón de piedra, ¿cómo vamos a ser obedientes? Jamás la Escritura dice que nuestro amado Mesías va a quitar la ley y dejar la gracia. Eso es algo de verdad, es una herejía
que hoy en día se creen estas cosas. De verdad. Eso es una trampa del enemigo. Eso no es así. Las escrituras ponen en evidencia y nos están diciendo que el objetivo de un corazón nuevo, el objetivo de un espíritu nuevo, es que nosotros seamos obedientes a la ley del Señor, que guardemos la Torah, que guardemos sus fiestas, que guardemos sus Rosh Chodesh, sus lunas nuevas, que guardemos los días de reposo, que guardemos sus leyes de alimentación. Es decir, que seamos un pueblo santo, porque Él es 3 veces santo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, veamos acá. Vamos a ver acá lo que nos dice Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7, verso 11 al 14. Vamos a leer lo que nos dice la escritura. Zacarías, vamos a ver acá. Zacarías, capítulo 7, vamos a leer del 13 y el 14. 13 y 14, dice así. Oiga, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos. Dice, voy a repetir el pasaje, esto está increíble. Dice, y aconteció, Zacarías 7:13, que así como él clamó, ¿quién clamó? El Eterno, y no escucharon. ¿Cuál es el clamor del Eterno? ¿Cuál es el clamor? Yo creo que el Eterno lo está, cuando uno lee la escritura, pero, ¿cómo decir? La lee, pero yo me imagino que cuando aquí dice, así como él clamó, un clamor, yo creo que el Eterno casi que con llanto nos está diciendo, con lloro nos está llamando, porque Él sabe perfectamente que si nosotros no escuchamos su voz, nos vamos a perder. Y somos su creación. Y más que su creación, somos sus hijos. Mira lo que pasó con la generación del diluvio. ¿No dice la escritura que le dolió al Eterno en su corazón lo que había de hacer? Le pesó en su corazón el destruir aquella humanidad, pero tuvo que hacerlo. Le dolió, se entristeció muchísimo. Aquí dice la escritura en el verso 13, Zacarías 7. Y aconteció que así como él clamó, ¿cómo clama él? ¿Cuál es el clamor del Eterno? Ojo, Salmo 78, allí va a encontrar usted el clamor del Eterno. Allí va a encontrar usted el clamor del Eterno. Y el clamor no del Eterno antiguamente, sino el clamor del Eterno hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo dice Salmo 78:1? Dice así: escucha, pueblo mío, mi Torah. Shema, escuchen. Escucha, pueblo mío, escucha a mí, pueblo mío. Es una manera cariñosa como el Eterno habla a su pueblo. A mí, pueblo mío, escucha. Escucha, pueblo mío, mi ley, mi Torah, escúchala, por favor. Ese es el clamor del Eterno. Escuchen, no sean tardos para oír. Shema Israel. Escuchen. Si nosotros seguimos leyendo, nos sigue diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Hablaré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos. Ahí tenemos al Mesías cumpliendo esa parte, donde el Mesías, por esa razón, solamente hablaba en parábolas. ¿Y qué es lo que hablaba en las parábolas? ¿O cuál es el objetivo del Mesías al hablar en parábolas? Que escucháramos su ley, que escucháramos su Torah. Ahí ya tenemos, casi todas las parábolas las tenemos ya explicadas en el canal de YouTube para que vayamos y las veamos y nos alimentemos. El clamor del Eterno es ese. Y no le digo que el clamor del Eterno era ese, porque sigue siendo ese mismo. Escucha, pueblo mío, mi ley.
Escucha, ese es el clamor. Y eso es lo que está diciendo Salmo 78. Sigo leyendo en Zacarías 7:13. Así como él clamó, así aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Oiga, también ellos clamaron, dice el Creador, y yo no escuché. ¿Por qué cree que no escucha el Eterno? Porque como el Eterno clamó para que guardaran su ley, pero como no quisieron, ¿qué va a pasar después? Como no quieren guardar mi ley, entonces, cuando ellos clamen a mí, tampoco yo les voy a oír. Si yo clamo a ellos y les digo, escucha pueblo mío mi ley, pero ellos no quieren oírme, cuando ellos vengan y clamen a mí, yo no les voy a oír. Proverbios, capítulo 28, verso 9. Dice la Escritura, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la Torah, la ley de nuestro Dios, ojo, su oración es abominable. Así de sencillo. Eso es lo que nos está diciendo acá Zacarías capítulo 7, verso 13. Veamos con el 14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones. Eso es lo que pasó con nuestro pueblo. Fue a la dispersión. Que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese. Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Wow. Y vino la dispersión. Y ahí tenemos el tema de las dos casas de Israel. O el tema de Israel, el segundo éxodo. Israel, el segundo éxodo. Wow. Vámonos al verso 8. Estamos en Hebreos, capítulo 8, y vamos en el verso 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Wow. Fíjense qué increíble. Y por eso les decía yo de que este autor de Hebreos conoce muy bien la Biblia. El problema, ¿sabe cuál es de los autores del Nuevo Testamento? Cuando hoy alguien lee la Biblia, cuando hoy alguien lee el Nuevo Testamento y no lo entiende, ¿sabe cuál es el problema? El problema es, el que está escribiendo el Nuevo Testamento conoce muy bien el Antiguo, pero el lector hoy día que lee el Nuevo Testamento no entiende el Antiguo, no entiende el Tanakh. Muchas veces ni siquiera se conoce, no se estudia. Entonces, ¿cómo se va a conocer? Bueno, para comenzar, la otra cosa que hace la obra es el Espíritu en nosotros. Y aquí estamos viendo eso. Entonces, viene acá Hebreos 8:8 y dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Conoce el autor de Hebreos perfectamente el tema de las dos casas de Israel. Ahí está. ¿Por qué? Está citando el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. Está citando tal cual. Jeremías 31:31, eso es lo que dice. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí está casi que leyendo Jeremías 31:31 y el 31:32 y el 31:33. Haga de cuenta caso que el 8 es el Jeremías 31:31, el 9 Jeremías 31:32 y el 10, Hebreos 8:10 es Jeremías 31:33. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Y vea, verso 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré.
y seré a ellos por Dios, es decir, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Aquí el autor de Hebreos conoce perfectamente el tema de una manera increíble, que cuando usted y yo conocemos estas cosas y viene la revelación del Eterno en nuestras vidas, realmente nos gozamos y nos alegramos. Mire, se lo voy a resumir, así de sencillo. Antiguo pacto, el Eterno entrega la Torá por medio de Moisés a Israel. ¿Cuál tiene un problema? Tiene un defecto, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo. ¿A dónde está el defecto? ¿En el Eterno o en nuestro pueblo? No en el Eterno, porque la ley del Eterno es perfecta y es santa, es justa y es buena. El problema fue el corazón de nuestro pueblo, un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón de piedra. ¿Qué es lo que el Eterno va a hacer en el futuro o está profetizando y que hoy lo está haciendo? Va a quitar el corazón de piedra y va a dar un corazón de carne. Fíjense bien, y una vez da el corazón de carne, nos da su espíritu. ¿Para qué? Para que seamos obedientes, andemos en los mandamientos y en sus preceptos. Una vez tenemos ese corazón sensible, el corazón de carne, viene el Eterno y escribe su Torah en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo. Por esta razón, en el primer pacto, ¿qué es lo que el Eterno entregó? Su ley, su Torah, la ley de Dios. Y ya vimos lo que pasó. ¿Qué es lo que el Eterno hace hoy en el nuevo pacto? Entrega nuevamente su ley, la Torá. La primera vez fue dada por medio de Moisés y la segunda vez fue dada por medio de su hijo, Yeshua. Por esta razón, cuando uno lee pasajes como Isaías capítulo 42, por ejemplo, y creo que aquí lo tengo, dice así, vea, Isaías 42, 1 al 3, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando del Mesías. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Verso 3, Isaías 42, 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Verso 4. No se cansará, hablando del Mesías, ni desmayará. Eso quiere decir que el Mesías está trabajando arduamente y no va a desmayar. Y Él está trabajando, su obra sigue. Y sabe, Él quiere ocuparlo a usted y ocuparme a mí como instrumentos de justicia para llevar esta palabra a todas las naciones y que su pueblo, que es el que está hoy en día en medio de las naciones, pueda escuchar su preciosa voz para que puedan despertar completamente y se lleve a cabo la profecía más grande de todos los tiempos, que es que los huesos secos van a cobrar vida. Y se levante la casa de Israel de en medio de todas las naciones para que luego ocurra también un cambio en la casa de Judá, que es el pueblo judío. Por lo tanto, esto hoy tenemos que verlo a nivel personal. Porque muchas veces nosotros esperamos a que los demás hagan para yo hacer. El Eterno está hablando con usted y conmigo, así personalmente. El Eterno a mí me está diciendo, tengo que levantarme y tengo que proclamar esta palabra, tengo que venir y arrepentirme de todo corazón. Y el Mesías guiará mis pasos. Y una vez comencemos a lo que Él nos va dando, comenzamos a ponerlo en práctica y comenzamos a enseñarlo, el Eterno va a ir dando más a nuestras vidas, nos vamos a ir llenando más de su conocimiento, de su palabra. Así es Él. Así que, bueno, permítame un momento.
Perdón, ya estamos acá una vez más. Les decía que hoy en día usted y yo podemos ser instrumentos de justicia en manos del Eterno. El Mesías quiere hablar a través de nosotros. Solamente si nosotros queremos. Porque les digo, este mensaje es uno de los mensajes más grandes para este tiempo. Descubrir nuestra identidad y saber cuál es nuestro papel en la vida. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Fíjense, vamos a seguir leyendo. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, dice, no se cansará, estamos en Isaías 42:4, ni desmayará, hablando del Mesías, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Cuando habla aquí de las costas, está hablando de las arenas que hay en las costas. Las arenas. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla de nuestro padre Abraham, le prometió que sus hijos serían como las arenas de que están en la orilla del mar. Entonces, he aquí donde está hablando de las naciones, porque la simiente de Abraham se mezcló en medio de todas las naciones. ¿Y qué esperan las costas? Su ley. Aquí en hebreo, la palabra que está es Torah. Esa es la Torah del Mesías, que no es otra que la misma Torah del Eterno, ahora dada por Yeshua. Vamos a ver en el verso 11. Estamos en Hebreos 8:11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Vea, voy a leer lo que dice Hebreos 10:15 al 17. Esto está más adelantito. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque a través del Mesías, Él borraría nuestras iniquidades, nuestros pecados, y nos dejaría, como dice el libro de Isaías, capítulo 1, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, fíjense bien, terminamos en el verso 13, estamos en Hebreos 8, dice el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? Está hablando del primer pacto. Está hablando del primer pacto. Estamos hablando donde el Eterno entrega la Torah por medio de Moisés a Israel, pero que nosotros invalidamos el pacto. De eso está hablando, del pacto que nosotros encontramos allá en Éxodo capítulo 24. Allí Moisés hace un sacrificio y saca la sangre del cordero y se dice que parte la rocía sobre el pueblo y abre el libro de la ley. Fíjense bien, pero ahí se ve la sangre. Pues justamente ahora la sangre del Mesías está rociada sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un libertador, tenemos un Cohen Hagadol, tenemos un sumo sacerdote. Fíjense bien, que ha penetrado allá en los cielos y está en el tabernáculo que levantó el Eterno y no el hombre. Entonces, les digo, porque esto aquí termina el verso 13, cuando dice acá, por ejemplo, al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero. Hay quienes, y les digo, hay mucha gente que piensa que está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jamás está hablando de eso. Al decir nuevo pacto dado por viejo al primero, dicen, no, es que el Antiguo Testamento, que es el Viejo Testamento, ya no, hoy es el Nuevo. No está hablando de eso. Para comenzar, en el tiempo que Hebreos, que se le está escribiendo a los hebreos, no había ningún Nuevo Testamento escrito, no había nada. La Biblia para ellos era el Tanakh. Está hablando del pacto que se hizo a través de la sangre de los animales y está hablando del nuevo pacto que se hizo a través de la sangre del Cordero, del Mesías, nuestro Mesías.
Hoy nosotros estamos invitados a venir a los pies del Mesías y entrar en el nuevo pacto, en este nuevo pacto donde contiene mejores promesas. Una de las mejores promesas del nuevo pacto es que Él, fíjense, Él pondría la Torá en nuestras mentes y las escribiría en nuestros corazones, escritas en la mente y escritas en el corazón. ¿Para qué? Para que le amemos, para que andemos en obediencia. Así es, eso es todo lo que el Eterno desea, que andemos en obediencia. Si nosotros andamos en obediencia y nos guiamos por medio de su palabra, la bendición vendrá sobre nuestras vidas. La gente hoy en día busca felicidad, busca ganar. Unos lo hacen, qué sé yo, buscando, trabajando y solo trabajando, ¿verdad? Y otros lo hacen peor todavía porque creen que robando y engañando a la gente van a tener felicidad. Mentira. Maldición acarrean para sus vidas. La única manera de poder alcanzar la felicidad que da el Eterno es a través de Yeshua y vivir una vida en santidad, guardando su Torá y guardando sus mandamientos. Y cuando eso pase y cuando lo hagamos con todo el corazón y cuando sea un deleite hacerlo, sépase que entonces hemos entrado al nuevo pacto, Baruch Hashem, a través de la sangre del Cordero, y somos guiados a través de su Santo Espíritu. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado hasta al final de este precioso capítulo. Pues obviamente el tiempo ha terminado, pero pues seguimos estudiando. Así que yo les invito para que el día de mañana, con la ayuda de nuestro Padre Eterno, nos conectemos también, ¿verdad?, por la tarde y estudiemos el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de los Hebreos, y pues que el Eterno en su grande amor y misericordia siga revelándonos su bendita y santa palabra. Bendito sea el nombre de mi Padre. Así que, amados hermanos, les voy a invitar para que hagamos una oración, una breve oración, y después de la oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Dios y Padre nuestro. En esta hora, Padre, te damos toda rabá, muchas gracias por su amor, por su bondad, por darnos a su Hijo amado, por permitirnos entrar dentro del nuevo pacto, y donde tú, Padre, pues dices que borrarás nuestras rebeliones, borrarás nuestros pecados. Aquí venimos, Padre, arrepentidos, como ese hijo pródigo que perdió todo, pero por el grande amor, Padre, que tú has tenido con nosotros a través de la sangre preciosa de Yeshua, ahora nosotros tenemos entrada una vez más a esa casa. Venimos ante ti, no confiados en nuestras justicias, Padre, sino en tus muchas misericordias. Perdona nuestras faltas y ayúdanos para que nuestra fe no falte. Ayúdanos para poder ver a través de tus ojos. Ayúdanos para poder buscarte en santidad. Ayúdanos para poder hacer las cosas correctas en el momento justo. Para que tengamos, Padre, buen testimonio delante de ti y delante de los hombres. Bendito seas, Padre, por siempre. Gracias por su amor, gracias por su bondad, Avino. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, porque no tenemos méritos, Padre, pero sí en el precioso nombre de su Hijo, Yeshua de Nazaret, Yeshua nuestro amado Mesías. Y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, resta darle las gracias por acompañarme una vez más en esta oportunidad. Y bueno, gracias por apartar ese tiempo siempre y deleitarse conmigo a través de las Escrituras. Así que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y pues con la ayuda del Eterno nos encontramos el día de mañana. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento y la shalom de nuestro Mesías venga sobre nuestras vidas. Shalom.